Bueno, muy buenas noches de nuevo. Un feliz jueves para todos, donde quiera que usted se encuentre. Desde aquí, desde Bogotá, Colombia, su pastor y amigo Abimael Bustos, de Refugio Iglesia Bíblica Tu Casa. De nuevo, estudiando versículo a versículo, capítulo a capítulo y libro a libro, dándole vuelta a toda la Biblia. Por eso, la palabra es poder de Dios para crecer, para edificar, para sanar, para todo. Escuchar la palabra de Dios trae vida, transformación, renovación, sanidad. Es la palabra de Dios la que nos exhorta, es la palabra de Dios la que nos disciplina, es la palabra de Dios la que nos da vida, es la palabra de Dios la que nos sana, es la palabra de Dios la que nos da la guía para seguir, cómo resolver problemas, cómo resolver situaciones. Así de que le invito a que no deje de escudriñar la palabra, meditar en ella de día y de noche, y verá que muchas de las cosas que usted veía imposibles comienzan a cambiar. Muy bien, y estamos ahora en Primera de Juan 5, ya para terminar este primer libro o carta de Juan, de las tres que escribió al final, que son epístolas o cartas universales, que son, parece, para toda la iglesia, a excepción de la última que va dirigida a una persona, pero que en el fondo es para toda la iglesia. Y quiero recordarles algo y aprovechar que todo este libro, esta carta de Juan, tiene que ver con tres verdades. Apréndalas, escríbalas allá. La primera verdad es, toda la carta habla del amor. Insta a que tú entiendas que Dios es amor y que tú debes amar. El reflejo de Dios, darlo a otros. Luego habla de que Dios es luz. Todo lo que habla la palabra es Dios es luz. Luz, lámpara es a mis pies tu palabra. Luz para poder ver el futuro. Luz para poder verlos por qué está pasando cosas extrañas o malas en mi vida. Luz para poder entender el futuro. Luz para saber hacia dónde voy. Y la tercera es verdad. Recuerde, es luz, como quiera, luz, amor y verdad, o amor, luz y verdad. Esa palabra amor, que tiene que ver con todo lo que Dios hace, esa palabra verdad, ¿por qué? Porque la verdad es la que trae claridad, es la que trae vida. Conoceremos la verdad y la verdad nos dará, ¿qué? Vida. ¿Y vida qué? Eterna. La verdad es Jesús. La verdad se resume en Jesús. Él es la verdad. Él es el camino. Él es la luz. Allá en Juan 10:10. Entonces, todo lo que habla esta carta es una carta con mucho amor. Mucho amor para aclarar que hay personas infiltradas en la iglesia que tratan de descrestar con muchas teologías o conocimiento para desviar de la verdad, desviarnos de la luz y desviarnos del verdadero amor. Esas son las tres cosas que debes tener en cuenta, esas tres claves de la carta de Juan y de toda la palabra realmente. Por eso Juan, él se hace llamar el discípulo amado, no el discípulo que amó, sino el que ama a Dios. Entonces, hablando de todo lo que tiene que ver con la doctrina de este capítulo, de este libro, es que el nacimiento virginal, santo de nuestro Señor Jesús, siendo Dios, se hizo hombre. Siendo Dios, se hizo hombre. Él es 100% Dios, 100% hombre. ¿Qué aclara más esta carta? Que cómo distinguimos que somos o no somos de Dios. Y empieza a hablar de que hemos sido nacidos del Espíritu, que hay una simiente que viene de parte de Dios por medio de Jesucristo y nosotros hemos nacido de esa simiente. Nacimiento, nacer, es nueva criatura. Entonces, y ese nacimiento no es por haber hecho cosas buenas o malas, no es por tener cierta religión, ser judío o ser cristiano, católico o ser musulmán, no. Aquí es algo diferente, es por creer, por fe, por haber creído que Jesucristo es Dios, amo y Señor de tu vida,
que es tu Salvador porque Él paga por ti, que Él va a la cruz, lleva tus pecados y los de todo el mundo, que se llena de pecados sin haber pecado Él, y que es asesinado, es avergonzado, lo matan, totalmente muerto, su cuerpo queda muerto, le clavan una lanza, para que al final, eso lo vamos a ver en este capítulo, sale agua y sangre. Entonces, Él muere y resucita al tercer día, deja la misión a sus discípulos, sube al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre, y vendrá por segunda vez a llevar a su iglesia y luego a juzgar a vivos y muertos. Si usted cree eso, el Espíritu Santo de Dios ya entró en usted, usted ha nacido de nuevo. Usted es nueva criatura y nunca jamás conocerá el infierno. Nunca jamás perderá su salvación, según lo que dice las Escrituras. Entonces, ¿cómo saberlo? Es el resumen de todo esto. Todo el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, o sea que es Dios, entonces usted es una persona que es cristiana, una persona que está salva. Recuerda que les dije en el capítulo anterior que todo aquel que duda de su salvación es porque todavía no es salvo. Todavía no es salvo. Tiene dudas, es porque el Espíritu Santo no lo ha convencido de que es hijo. Porque dice que la Escritura, que el Espíritu nos convence de que somos hijos de Dios. Entonces, todo el que cree que Jesucristo es hijo de Dios, que es la simiente, que es el unigénito, el único, entonces esa persona es engendrado de Dios, es engendrado del Espíritu. Lo segundo, lo primero, entonces, que usted cree que Jesucristo es el Señor, eso que es hijo de Dios, que es Dios mismo en la tierra, esa es una evidencia. Segunda evidencia, que ama como Dios te amó a ti, tú amas a los demás. Como Dios te amó, tú amas a los demás. Comenzando por los de la iglesia. Tú amas a tus hermanos de la iglesia. Y decíamos que uno puede amar al papá, al hijo, a los hijos, a la mamá, lo que sea, pero no. Ame a los de la iglesia, que es lo difícil, que son los que están ahí haciendo cosas y diciéndonos y exhortando. A esos son los que hay que amar. Entonces, la segunda evidencia es el amor por otros. Por eso el Señor dijo, ámense unos a otros, este mandamiento nuevo os doy, ¿cierto? Eso es lo que manda el Señor, que nos amemos, amemos a Dios, que Él nos amó primero a nosotros y nosotros debemos amar. Una tercera evidencia de haber nacido de Dios es porque confía en Cristo como su Salvador y está sellado con el Espíritu de Dios. O sea, sabe que el Espíritu Santo de Dios vive en usted. Sabe que el Espíritu Santo le redarguye. Esa es. Entonces, esas son evidencias. Yo quiero aquí hacer énfasis en que ya en el primer capítulo dice, el que hace justicia es nacido de él. El que hace ¿qué? Justicia, no el que hace injusticias, sino el que hace justicia. Porque Él es justo, nosotros debemos ser justos. Allá en el capítulo 2 habla de eso. No practica el pecado. Una cosa es que uno falle, se equivoque, otra cosa es practicar el pecado. El que practica el pecado realmente no tiene al Espíritu Santo de Dios. Él ni se da cuenta que peca. Para él eso es normal. Mientras que, ¿cómo sabes que tú sí tienes el Espíritu Santo? Porque tú te das cuenta que estás pecando. Tú sientes tristeza, sientes dolor. El Espíritu Santo siente aquí ese dolor que el Espíritu Santo siente, ¿cierto? Entonces, no practica, eso está en el capítulo 3. La tercera que hablamos es amar a otros. Luego dice que el que practica el pecado es del mundo. Ese no es de nosotros. Nosotros no practicamos el pecado, ¿cierto? Entonces, el otro es la seguridad aparte de no practicar el pecado, no estamos vendidos al mundo, nosotros nos guardamos del maligno y del mundo. No vamos a buscar, no estamos mirando, no estamos experimentando, ay, ¿qué se sentirá ir allí, tomar esto, comer aquello, fumar aquello? No, el que está allá no. Entonces recuerde, esas pruebas
para saber. Todo el libro de Juan, todas las cartas de Juan están hablando de eso, de si somos o no. Bueno, nosotros no. Perdóneme que lo diga así. No, tú sabes que eres del Señor. Es para distinguir a aquellos que se hacen pasar por personas que se dicen ser del Señor. Es eso. El check-in realmente no es para ti ni para mí. Yo creo honestamente que tú eres del Señor. Y tú lo sabes por lo que te he dicho. Sientes que has pecado, te sientes triste porque fallaste. Eso es evidencia que tienes al Espíritu Santo. ¿Se me entiende? Sientes dolor por los que sufren, quieres ayudar, vas a la iglesia, quieres estar aprendiendo, meditas en la palabra, le agrada hablar a otros del Señor. Esas son evidencias. Ustedes eso ya. Pero a estas evidencias que da Juan es para distinguir los que están infiltrados en la iglesia. Dicen, está en la iglesia, pero no aman al hermano, rechazan al otro porque se viste, porque es pobre, porque no habla igual que él, o rechaza a los líderes porque ellos no son de la misma posición económica o el estudio que él tiene. Entonces, amor, obediencia y verdad. Amor, obediencia y verdad. Uno ama, uno obedece y uno dice la verdad. Son evidencias. O evidencias totales, ahí estamos dando otras evidencias. Por ejemplo, dice la palabra que el que conoce a Dios hace dos cosas: ama y guarda sus mandamientos. Ama a Dios es porque guarda o hace sus mandamientos. Y no se trata de los mandamientos únicamente, de los 10 mandamientos que están en la ley que le dio a Moisés y los no sé cuántos que le haría a los judíos, sino aquí se refiere al mandamiento del Nuevo Testamento. Hay muchos, entre ir y predicar el Evangelio, el de amarnos unos a otros. Y si usted va allá a Primera de Tesalonicenses 5, no sé si la puedo tener yo acá, si aquí la tengo, Primera de Tesalonicenses 5, ahí habla de una cantidad de mandamientos que usted puede ir sumando. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tengan necesidad, hermanos, de que yo les escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón. Y luego entonces da la exhortación. Mas yo exhorto, hermanos, no estén en tinieblas para que el día os sorprenda como a ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos hijos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los más, sino velemos y seamos sobrios, porque los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios. Vea mandamientos, ¿sí? Seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe. Ese es un mandamiento, vestirnos y tener fe. ¿Y cuál otra? Y la del amor, y tener esperanza de salvación como ese yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar la salvación. Y luego dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que vivamos, que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animémonos unos a otros y edifiquémonos unos a otros. Y luego dice acá, os rogamos, hermanos, que reconozcan los que trabajan entre vosotros. Mandamientos, reconocer a los que trabajan entre nosotros. Y los que nos enseñan o presiden en el Señor. Y también a los que nos amonestan. Debemos honrarlos. Es un mandamiento. Y que los tengan por mucha estima, amor, por causa de su obra. Dice acá, tengan paz entre ustedes. También les rogamos, hermanos, que amonesten a los ociosos, o sea, mandamiento, no ser ocioso, que alienten a los de poco ánimo, otro mandamiento, hay que animar a otros, que sostengáis a los débiles, ayude al que está débil en la fe, y que seáis pacientes para con todos. Mandamientos. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros, otro mandamiento, y para con todos. Estad siempre ¿qué? Gozosos, otro mandamiento. Orad sin cesar, otro mandamiento.
Dad gracias en todo, otro mandamiento, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo. No, otro mandamiento, no apaguen al Espíritu Santo de Dios. No lo apaguen. No menosprecien la profecía, mandamiento. Hay aquellos que dicen, no, eso era profecía, eso era hasta Jesús. No, está menospreciando, está fallando un mandamiento que nos da el Señor. No menosprecien la profecía. Examínenlo todo, un mandamiento bonito. Examínenlo todo. Cuando hablamos acá, aunque hablamos solo palabra, usted tiene que examinarlo todo. Retengan lo bueno y absteneos de toda especie de mal. Entonces acá viene otro mandamiento. Y el mismo Dios de paz santifique por completo. Debemos tener santo todo nuestro cuerpo por medio del Espíritu, todo vuestro ser, espíritu y alma y cuerpo. Sean guardados irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo, y fiel es el que los llama, Él también lo hará. Oren por nosotros. Y ahí sigue dando, son como 22 mandamientos que da ahí en esa carta de Primera de Tesalonicenses. ¿Cómo la ven? Es importante. Entonces, recuerde que todos estos mandamientos que da Pablo, que da Juan, que da Pedro, que el mismo Señor, todos se resumen en uno: amar a Dios, amar a tus hermanos, amar a tu prójimo y amarte a ti. En eso se resume todos los mandamientos desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero aquí los desmenuzan para que uno los tenga más claritos. ¿Cómo la ve? Ok, dice acá: todo aquel que cree que Jesucristo, todo aquel que cree que Jesús el hombre, es el Cristo, o sea que Jesús es el Mesías, el enviado del cielo de Dios, es nacido de Dios. Estamos ya en el capítulo 5, versículo 1 de Primera de Juan. Todo aquel que cree que Jesús es el enviado de Dios, el Mesías. El Cristo quiere decir en la traducirlo, Mesías, enviado de Dios. Recuerda ya, Dios con nosotros, Emanuel, Dios con nosotros. Ese que cree que Jesucristo fue enviado de Dios, que es el Mesías, que viene del cielo, que viene de Dios, que es Dios, ese es nacido de Dios. Ahí está. Entonces, cuando tú tienes esa tranquilidad, esa seguridad de que tú crees que Él es Dios, pues tú tienes la seguridad de que eres salvo. Salvo eternamente y para siempre. No por unas horas, no mientras que peca, no mientras que se equivoca, no. Ahora mire lo que dice la segunda parte del versículo 1. Y todo aquel que ama al que engendró, o sea, todo aquel que ama a Jesús, que fue engendrado. ¿Qué quiere decir que fue engendrado? Que nació como un ser humano y fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María y nació de la Virgen María. Ese dice, y también el que cree que ha sido engendrado por él, o sea, tú fuiste engendrado por Jesús al creer que Él es el Hijo de Dios. Al creer que Él es el Hijo de Dios, tú fuiste engendrado, naciste, viene de la simiente. Es como, para ponerlo en un ejemplo, no sé si esto encaja o no, pero bueno, voy a decirlo. Así como Dios puso su esperma, su semilla, en el vientre de María, en el óvulo de María, y nació Jesucristo, siendo Dios, en ese esperma iba la parte divina de Él. Él empieza en el cuerpo de María a cobrar cuerpo, a tomar cuerpo, y esa es la parte humana, sentimientos, deseos, comer, ahí está. Pero su parte divina está en su sangre, porque el esperma es sangre. Y ahí está la simiente. Cuando Él nace, en su sangre es 100% Dios. Y en su cuerpo 100% hombre. Pero tenía una cualidad. Tenía al Espíritu Santo de Dios. O sea, asegurado por todo lado. Cuando Él se lleva todos los pecados tuyos y míos y va a la cruz, lo matan, lo asesinan. Él nunca pecó, pero se echó los pecados. ¿Qué mataron de Él? Su parte humana. Porque la parte divina sigue siendo divina. No puede morir alguien que es divino porque es eterno. Es eterno. Entonces,
Por eso Él dijo, encomiendo a ti mi espíritu, Señor. Te encomiendo. Padre, encomiendo mi espíritu a ti. O sea, la parte viva te la encomiendo. La otra se muere, esa se murió. Ahí está. Ahora, ¿qué pasa contigo y conmigo? Cuando yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Mesías que vino a salvar al mundo, me salvó a mí, murió, resucitó. En ese momento, al creer eso, la simiente, ¿cuál es la simiente ahora? El Espíritu Santo de Dios. La simiente entra en ti, entra. Y ahora soy hijo igual que Jesús. Él es el primogénito, pero yo soy hijo también, y tú también. Entonces, ahora tenemos esa simiente que es el Espíritu, o sea que yo soy hijo, heredero, coheredero con Jesús. Si yo soy un hijo de Dios, ya nunca jamás moriré, porque ahora tengo al Espíritu que nunca muere. El Espíritu de Dios nunca muere, y yo tengo esa simiente, por lo tanto, yo nunca moriré. Seguiré eternamente con el Señor. Eso es lo que nos está diciendo en estos versículos tan pequeñitos. Todo eso, ¿sí ves? Lo hermoso que es el Señor, el Espíritu Santo, hablándonos a través de la primera carta de Juan capítulo 5. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, o sea, a tus hermanos de la iglesia. ¿En cómo los conocen? En que también amas a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Cómo guardamos sus mandamientos? Ya lo dijimos, se resumen en el amor. Tercero, pues este es el amor a Dios, ¿ve? Ahí está diciendo, la misma Biblia nos habla. Si guardan sus mandamientos, ¿cuáles mandamientos? Y entonces vamos allá a Éxodo 20. ¿Será que es este? No. No. Esos mandamientos fueron dados para los judíos. Y de hecho nosotros los cumplimos. Porque tenemos al Espíritu Santo de Dios. Y Él pone en nuestro tanto amor, por ejemplo, por Dios, que nosotros no tenemos otro Dios. El Espíritu Santo pone en nosotros tanto amor por nuestros padres que nosotros amamos a nuestros padres y por eso los honramos. El Espíritu Santo pone en nosotros tanto amor que nosotros amamos al prójimo, que no lo vamos a matar ni a asesinar. Por eso no matamos. El Señor pone en nosotros tanto amor que nosotros no cometemos adulterio ni fornicación. ¿Por qué? Porque pone mucho amor por nuestro cónyuge. ¿Sí? Pero pone tanto amor por las personas, por Dios y por nuestros padres y tal, que nosotros actuamos es por el amor, no por el castigo. Esa es la diferencia. Entonces, mire cómo describe acá el Espíritu Santo por medio de Juan. Pues ¿cuál es el mandamiento? ¿Cuál es el mandamiento? El 3 dice la respuesta. Pues este es el mandamiento, el amor a Dios. Que guarden sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Qué quiere decir que no son gravosos? Cuando yo cumplo los mandamientos de Dios no son gravosos. Pues que yo no lo hago por el castigo. Yo no lo hago porque Dios me va a quitar la vida o me va a mandar una enfermedad o va a perder el negocio o me voy a morir. No son gravosos, o sea, no hay que pagar. Si yo violo un mandamiento en la ley, el pago es la muerte. El que no honra a sus padres muere, el que no ama a Dios muere, el que fornica muere, el que miente muere, el que tiene avaricia muere, el que tiene codicia muere. Todos mueren en la ley que fue dada a los judíos por medio de Moisés. Pero en la ley de la gracia de Jesucristo es la ley del amor, la ley de la gracia. Entonces ese mandamiento es amar a Dios, amar al prójimo y amarte a ti. Ahí no hay ninguna gravamen. Si tú amas, si tú dejas de amar un poquito, pues no hay ningún castigo, no hay nada, no hay castigo. Perdóneme, pero no lo hay. Solamente que lo ideal es que como Dios te ama, tú deberías amar. Yo debería amar. Ese es el mandato. Entonces yo diezmo porque amo la iglesia. Yo ayudo a los pobres no para que Dios me dé, como algunos hacen, sino porque amo a los pobres. Yo ayudo a mis hermanos de la iglesia porque los amo. ¿Y por qué los amo? Porque Dios pone ese amor a mí aquí, porque aquí tengo la simiente que es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Gravosos quiere decir que tienen carga, que tienen peso. No son... vuelvo y digo, no son esos 10 mandamientos ni los 600 de la ley, sino es
es amar, amar. Pero los creyentes y todos ellos están, digamos, implícitamente en el amor. Todos sus mandamientos están vinculados en el amor. Entonces, la palabra gravoso, que el amor, o sea, los mandamientos de Dios no son pesados. No hay carga en ellos. Por ejemplo, vuelvo y digo, dejo a alguien cuidando, vamos a decir que lo dejamos cuidando, enseñando a unos, vamos a ponerle este mandamiento: tienes que enseñar a los nuevos en la iglesia. Ese es el mandamiento. Y él es feliz de hacerlo, porque ama hacer eso y ama a las personas. ¿Tuvo alguna carga? ¿Tuvo algún peso? ¿Tuvo algún pago? No, porque tiene que ir a llevar estos mercados a los pobres. Eso es un mandamiento. ¡Wow! Feliz porque voy a conocer gente, voy a ayudar personas, voy a darles mercado. No, ¿sí ve? No es gravoso. Tiene que cuidar a su hermanito, le dicen a la niña mayor. Y entonces cuando llega el tío, le dice: ¿y usted qué hace? No, cuidando a mi hermanito. Pero ¿cómo así? Pero eso es mucha carga para usted. ¿Cómo se le ocurre? Eso es mucha carga. Entonces, ¿qué dice la niña? No, porque yo soy feliz de hacerlo. Amo tanto a mi hermanito que quiero estarlo cuidando a todo rato. ¿Entiende? Los mandamientos de Dios no hay que pagar, no son gravosos, no tienen carga, no son pesados. Son livianos, porque todo lo que se hace en amor es liviano. Mientras que lo que se hace por la ley trae castigo. Toda violación del mandamiento de la ley trae consigo castigo. Todo. Por eso dice Pablo: yo estoy vendido al pecado. ¿Por qué? Porque queriendo hacer lo bueno hago lo malo. Miserable de mí. Queriendo no desear, deseo. Queriendo no tocar, toco. Queriendo no ver, pues veo. Miserable de mí. ¿Quién me librara de este cuerpo natural, carnal, que aún vive en mí? Dice: doy gracias al Señor Jesús. ¿Que me libró qué? Pues me libró de que yo no tengo que estar bajo la esclavitud de cumplir esos mandamientos, sino de cumplir el único mandamiento, que es el del amor. Entonces, si yo cumplo el del amor, ya cumplí todos los mandamientos. Todos. Entonces, recuerda el joven rico que dijo: Señor, yo cumplo todos los mandamientos desde niño. ¿De verdad tú los cumples? A ver, dígame. Dígame los diez. Dice: no, ve a amar a Dios. Todos se los dijo. Diga: bueno, entonces haga una cosa solamente nomás. Vaya y vende todo lo que tienes, regálelo a los pobres y venga. Se fue triste porque tenía mucha riqueza. Era avaro, codicioso, envidioso. Tenía todos los pecados. Su Dios era el dinero, no el Señor. ¿Ve? Entonces, si esa persona, en lugar de tener los 10 mandamientos, hubiera tenido el amor, que dice: pues Señor, yo amo a los pobres, se lo doy todo. ¿Se acuerda de lo que hizo Zaqueo? Señor, yo he robado mucho, trabajo con el gobierno romano y robo a los judíos, pero voy a hacer una cosa: a todo el que le he quitado la mitad de mis bienes lo voy a dar. Así sea. Cuando uno ama, el cambio es total. En las finanzas usted quiere ser generoso. En la ley, no, eso no da ni siquiera el diezmo. No hizo papel, una ofrenda, eso se ponen así. Mientras que está por la gracia, dice: ¿en qué más que puedo ayudar? ¿Cómo puedo colaborar? Me llegó esto, ¿a qué misionero se lo damos? ¿A quién podemos mandar a las naciones? ¿A qué enfermo le podemos ayudar? Ese es el que tiene amor. Ese se sabe que conoce a Dios y es hijo de Dios. El otro que dice: pero ¿cómo así? Hay que darle siempre. Pero es que, ¿y plata dónde vamos a sacar? Y es que hay. Ese no tiene Dios. Porque dice que el que ve a su hermano pasar hambre y no le da, ese no tiene amor. 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todo lo que es nacido del Espíritu vence al mundo. Si tú naciste del Espíritu, ¿qué es vencer al mundo? Que los deseos, pasiones y los deseos de la carne, las pasiones, los deseos de los ojos, los puedes vencer. Porque tú dices: yo amo a Dios, ¿para qué lo voy a
a contristar. Yo amo a mi familia, ¿para qué la voy a contristar? Yo amo el templo de Dios, que es este cuerpo, ¿para qué lo voy a contristar al Espíritu Santo? Entonces, todo el que tiene el nacimiento, o sea, el Espíritu Santo de Dios, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál es la victoria que vence? Hacer buenas obras, cumplir los mandamientos de la ley, ir a la iglesia, ayudar a los pobres. No, mire lo que vence al mundo. ¡Wow! Esto es maravilloso. ¿Qué es lo que vence? Tu fe. Nuestra fe es la que vence al mundo. Recuerde que nosotros no somos salvos por hacer cosas, por ayudar, por ir, por comprar, por no pecar. No, somos salvos por haber creído. Y si es salvo por creer en Jesús, pues seguramente que fallarás y fallaré, pero eso nunca me va a quitar mi fe en Jesús y por lo tanto no me va a quitar mi salvación. ¿Cómo la ve? Y vamos a hablar más adelante de una cosa que es más fuerte que está acá. Pero ya lo iremos a ver. ¿Quién es el que vence al mundo? Solamente el que cree que Jesucristo es Hijo de Dios. Que hay una tentación. Usted rápido, Jesucristo es el Hijo de Dios. Ay, pero ¿qué es que Jesucristo es el Hijo de Dios? Jesucristo está en mí. Jesucristo venció en la cruz. Jesucristo, lo que Él hace, yo hago. Lo que Él vive, yo lo vivo. Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Cómo va a vencer la tentación? Jesucristo es el Hijo de Dios. Que no sale ese negocio, Jesucristo es el Hijo de Dios. Que hay problemas, Jesucristo es el Hijo de Dios. Cuando usted declara eso y cree eso, Dios permite que todo se vaya ajustando. Sus finanzas, su salud, su matrimonio, sus hijos, sus padres, todo. ¿Qué tal? ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Quién puede vencer los ataques, las humillaciones, las injusticias? El que cree. El que cree. Por eso, aquí es bueno tener el testimonio del Espíritu Santo. Y dice el versículo 6. Este es Jesucristo que vino. ¡Ay! Aquí es algo hermoso. Mire, recuerde que Juan, el Espíritu Santo está para atacar a los gnósticos, que dicen que Jesucristo no es humano o que Jesucristo no es divino. Entonces ahora viene Pablo y les da una muy fuerte exhortación y le dice a los hermanos, ustedes no se preocupen, ustedes, yo sé que ustedes creen, pero para que se den cuenta que ellos no creen, les voy a dar una clave. Hay un testimonio. Este es el Jesucristo. Este es el Jesús y Cristo, o sea, el hombre Dios. Jesús es Salvador, hombre. Y Cristo es enviado o es el Mesías, Yeshua, Hamashiach. Entonces, este es Jesucristo. ¿Y cómo vino Jesucristo? ¿Cómo vino el Jesús Cristo? ¿Cómo vino el hombre Dios a la tierra? Mediante agua y sangre. ¿Cómo vino Dios a la tierra? Recuerde, el esperma, el Espíritu Santo lo pone en María, en el óvulo, y allí comienza a germinar, cumple 9 meses. ¿Y cómo vino Jesús al mundo? ¿Cómo nace Jesús? ¿Cómo llega a este mundo? ¿Cómo llegó? Por medio de un nacimiento natural. Los médicos, eso lo estudiamos para comprobar esta parte. Cuando nace un niño de nacimiento natural, ¿cierto? Tiene que reventar ¿qué? La fuente. Al reventar la fuente sale agua y sangre. Eso quiere decir que es un ser humano. Que es un ser humano. Que nace naturalmente. No fue probeta, no fue un niño que nació en un laboratorio, no fue algo que apareció de repente del cielo. No. Nació como un ser humano. ¿De quién nació? De María. La Virgen María tuvo un bebé natural. Por eso aquí dice muy claramente, el 5. El 6, este Jesucristo o este Mesías que vino mediante agua y sangre, o sea, se reventó la placenta, no mediante agua solamente, no vino mediante agua, o sea, no vino solamente que, ay, no, es que no tenía sangre, no, agua y sangre, se reventó la fuente, vino mediante agua y sangre. ¿Qué está diciendo la palabra? ¿Qué dice? ¿Vino mediante qué? Agua y sangre.
No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el testigo, es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. ¿Por qué el Espíritu da testimonio? Vea lo que les he dicho. Cuando María recibió la visitación del ángel, dice que vino ¿qué? El Espíritu de Dios y la cubrió. El Espíritu Santo cubrió a María, la protegió del medio ambiente pecaminoso y puso allí el esperma de Dios. Por eso el Espíritu Santo es testigo. Él vio, él estaba allí, él fue el que puso la parte divina en María, la parte de Dios, de Jesús en María. Esto es maravilloso, ¿cierto? Esto es una vaina que... Esto yo lo aprendí del Señor hace muchos años, pero no lo haya comprendido tan ampliamente. Yo simplemente tenía un poco de conjeturas. Pero ahora como estamos hablando de que Jesús es Dios y Jesús es hombre, entonces entendí mejor. Entendí mejor. Dios le puede hablar mucho más amplio, mucho más profundo. No diferente, no hay nada diferente. Va a decirle simplemente que usted puede ver más profundo, más allá. Como cuando usted mira, ay, mire acá esto, está sucio. Usted mira por el microscopio, ¡wow! Y luego mira más profundo, moléculas, partículas. Es lo único, pero sigue siendo lo mismo. Sigue siendo lo mismo. Usted mira un huevo, un huevo, y luego lo mira por el microscopio y encuentra células. No, ¿y esto qué es? Protones, electrones. ¡Wow! Simplemente que pudo verlo más profundo, pero sigue siendo el mismo huevo. Aquí sigue siendo la misma palabra, la misma revelación, pero usted la va a entender seguramente si usted medita en ella, habla con el Señor, le va a dar a entender mucho más allá. Pero nunca jamás otra doctrina. Nunca jamás nunca jamás vaya a hacer usted una doctrina de algo que usted interpretó. No. Tiene que llevarla al texto, al contexto y luego compartirla con sus pares iguales y discutir. ¿No? Que si no se crea una doctrina, y usted sabe que la mayoría de las falsas doctrinas nacieron de interpretaciones privadas. Por eso dijo Pedro, la palabra no es de interpretación privada, la profecía, o sea, la palabra. No, tiene que compartirse con los demás como lo hacía Pablo. Se iba y hablaba con todos los demás apóstoles y decían, no, pues hagamos esto, pues esto, aquello, no, pongámosles esto, no les pongamos aquello. ¿Sí? Se compartía la palabra. Cuando Dios le dé una revelación, usted va donde su pastor, se reúne y dice, pastor, entendí, esto está bien o está mal. Y eso está correcto, ¿ok? Esa es la parte importante. Pero si el Señor le sigue hablando, bueno, eso ya es otra cosa. Muy bien. Entonces, ¿cómo vino Jesucristo a esta tierra? Mediante un parto natural. Parto natural. Y luego dice, ahora, ya uno aquí en la tierra dice que lo vio el Espíritu Santo y el testigo, y porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. En la tierra, el Espíritu Santo es el que da testimonio de que vino con agua y sangre. En el cielo, 3 son los que dan testimonio en el cielo, que dan testimonio. Testimonio de que Jesús es Dios. ¿Quién lo dice? El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. El Padre, ¿quién es? El Padre. El Verbo, ¿quién es? Jesucristo. Él es el Verbo. En el principio era el Verbo era con Dios. Allá en Juan 1. Y el Espíritu. Ellos 3 dan testimonio que ese nacimiento fue virginal. El mismo Señor Jesús, que es el Verbo, que fue el que inspiró todo esto, lo escribió. Entonces, el Espíritu. Y ahora, y 3 son los que dan testimonio en la tierra. ¿Quiénes? ¿Quiénes vieron esto? El Espíritu Santo, el agua que salió y la sangre que brotó. Y estos 3 concuerdan perfectamente. Ninguno se niega a sí mismo. Entonces dice, si recibimos el testimonio de los hombres, si le creemos a una persona, mayor es el testimonio de Dios. Es Dios mismo quien lo está diciendo, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Es un testigo ocular, es un testigo que tocó, es un testigo que oyó. Y dice acá, el 10, el que cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo. Si tú crees en Jesucristo, que es el Hijo de Dios, que nació como hombre, que vino, murió, de todo lo que hemos hablado,
Tú tienes ese testimonio acá. ¿Y cuál es? El Espíritu Santo de Dios. Él es el Espíritu Santo de Dios. Ese es. ¿Cómo la ve? El Espíritu Santo de Dios. Este es el testimonio. Este es el testimonio. Aquí, 4, 6. Vamos a ir acá, 10. Y aquí creo que estamos. Muy bien. Y ese es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esa vida eterna está en su Hijo. Dios nos ha dado vida eterna. Dios te dio a ti vida eterna. ¿Y esa vida eterna está en quién? En su Hijo. Esa vida eterna está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo, lo siento mucho, no tiene la vida. Por eso, los que dudan de su salvación no tienen al Hijo de Dios, por lo tanto no tienen la vida. El que tiene la vida, tiene a Jesús, tiene seguridad de su salvación. El que no tiene a Cristo duda. Duda de Cristo, duda de su salvación y duda de la vida. Vuelvo y leo el 11. Y este es el testimonio que da Dios, que da el Verbo, que da el Espíritu. Y en la tierra el testimonio lo da la sangre, la agua y el Espíritu. ¿Cómo se comprueba? Jesús vino mediante agua, nacimiento natural, y sangre, se rompió la placenta, y el Espíritu Santo estaba allí todo el tiempo con él y dentro de él. ¿Y cómo murió Jesús? ¿Cómo murió? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasó cuando pensaban que todavía estaba vivo? Le enterraron una lanza que atravesó su corazón, pasó por sus pulmones seguramente. ¿Y qué dice que pasó? ¿Qué salió de él? ¿Qué salió? Agua y sangre. Testigos de que Jesús era un ser humano, no era una entidad holística espiritual. ¿Él es espíritu? Claro que sí. ¿Él es Dios? Claro que sí. Pero murió como un ser humano, pagó como un ser humano, sufrió como un ser humano. Hay algunos que dicen, no, pues claro, es que Dios, pues siendo Dios, pues que le pegaran, lo golpearan. No, Él recibió todo el castigo como ser humano. Su divinidad estaba en que en su sangre Él tenía sangre de Dios y que el Espíritu Santo estaba con Él. Ahí está. Entonces, ¿hay seguridad en tu salvación o no? ¿Tú crees, dudas de tu salvación? Es el momento de pedirle perdón al Dios, a Jesús. Cada vez que tú dudas de tu salvación, va a decirle algo, pero no. Quiero que se sienta mal. Si duda de su salvación, quiero que se sienta mal. Cada vez que tú dudas de que Jesús pagó por todos tus pecados, por todos los que cometiste, los que has cometido y los que vas a cometer, porque Él murió una sola vez y para siempre, estás doliendo el corazón del Padre, del Hijo y del Espíritu. Los estás contristando porque está diciendo, Dios envía a mi Hijo a que pagara por todos tus pecados, pero tú no me crees. Jesús está diciendo, hermano, yo me eché todos tus pecados, morí por ti, me dejé azotar, me mataron, por ti lo hice, para que tú tuvieras vida eterna y no me crees. Y el Espíritu Santo dice, yo te he enseñado, te he mostrado el camino, te he guiado, te he contado que Él es el Hijo de Dios, que Él pagó, y tú no me crees. 3, el Dios Trino, el único Dios, está triste cada vez que dudamos de nuestra salvación. Bravo eso. Pero así pasa. El enemigo ha hecho un buen trabajo a través de las religiones, a través de los falsos maestros que están infiltrados y nos traen las doctrinas ahí porque gritan o hacen milagros, creen que por eso ya eso es una verdad. No, la verdad se comprueba con la misma verdad, la palabra. Ahora, el 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿En quién? En Jesucristo. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye.
Cuando tú estás seguro de que Él está aquí, que tú creíste correctamente, que tú tienes fe en que Él es Dios y que es hombre y que pagó por tus pecados y tienes vida eterna, que vendrá por segunda vez el Señor Jesús, te llevará al cielo, haremos las bodas del Cordero y vendrá a juzgar. Si tú crees eso, ¡wow! Esta es la confianza que tenemos en Él. Que puedes pedir cualquier cosa conforme a su voluntad y Él nos oye. ¿Y qué quiere decir que pedir conforme a su voluntad? Pues que como tú tienes al Señor no vas a pedir cosas que no son agradables para Dios. Tú no vas a pedir que se muera una persona, ni que lo atropelle un carro, ni que no vas a pedir ninguna cosa que no esté. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Recuerda que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Todo lo que tú pidas a Dios debe ser bueno para ellos, para ti, para Dios. Debe ser agradable, que agrade a los demás, agrade a ti, agrade a Dios. Y debe ser perfecta. ¿Por qué? Porque debe ser algo que sea exactamente la necesidad o exactamente lo que se requiere. Esa es la voluntad. Y ahora tú dirás, ¿será la voluntad de Dios sanar a alguien? Es muy fácil. Todo lo que hizo Jesús, tú lo puedes pedir. Si Él sanó, tú puedes pedir por sanidad. Si Él proveyó, tú puedes pedir por provisión. Si Él dio sabiduría, puedes pedir todo. Yo le digo a la gente, pídale cosas que usted sabe que Dios no le puede decir que no. O sea, agradables, perfectas y buenas. La voluntad de Dios. ¿Cuáles? Si tú le pides, por ejemplo, como el rey Salomón, sabiduría, ¿tú crees que Dios no te dará? Un momentito, sabiduría usted, pero no. Recuerde este principio, Dios te ama y desea que seas prosperado en todo y que tengas salud, así como has venido prosperando en la parte espiritual. Él quiere, porque dice que así como has prosperado en tu espíritu, porque usted, hasta donde entiende, usted puede pedir. Si usted entiende más, puede pedir más. Si usted entiende menos, pues pide menos. Señor, si quieres, si puedes, si te agrada, si tienes misericordia, sana a mi hijo. No, usted no conoce a Dios. Él dijo, estas señales seguirán a los que creen en mí, porque son mis hijos. Si creen en mí, son mis hijos. En mi nombre echarán fuera demonios, sanarán enfermos, levantarán muertos. Pero será tu voluntad, Señor, que yo prospere. Yo deseo que tú seas prosperado en todo. Ay, pero Señor, ¿será que tú quieres que yo me case? El que haya esposa, haya el bien y alcanza misericordia. Ay, Señor, pero no conoces a Papá Dios. Y es entendible. Algunos no lo conocemos tan bien. Por eso tenemos que conocerlo por medio de su palabra. Aquí lo estamos conociendo. ¿Será que Él quiere que mi tío sea salvo? Pues claro. Ay, ¿será que le pregunto si es tu voluntad, sálvalo? No. Vayan y prediquen este evangelio a toda criatura. Y el que crea, eso sí ya no es obligación, el que crea será salvo. ¿Entiendes, hermano? No te dejes meter cuentos que son falsas doctrinas para engañarte. Ahora, hay los otros que van al otro extremo, que no tienen la simiente ni al espíritu ni han nacido de nuevo, pero hablan como si fueran hijos y tuvieran la simiente y tuvieran al espíritu. Reprenden, echan fuera demonios, piden cosas, hacen cosas. Ah, no, Dios tampoco es sirviente de nadie. Ojo, Dios no es sirviente de nadie. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de amor. ¿Cierto? Ahora, recuerden que estas cosas les he escrito a ustedes, que creen en el Hijo de Dios. Son para los que creemos en el Hijo de Dios. Esto no es para otras personas, ¿cierto? Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos oye. ¿Entendió? Ahora, Él te oye. Usted va donde su papá o va donde su jefe y Él te escuchó. Ah, gracias, Abimael, por contarme eso. Está bien. Está bien. Ahora falta ver la respuesta. Él te oye. La respuesta no sabemos, pero Él te oye. Porque normalmente la respuesta, como yo la quiero, Él me la va a dar diferente. ¿Oye? Y te la va a dar diferente.
Entonces, 15. Si sabemos, dice acá, aquí, 15. Si sabemos que Él nos oye, ahora viene la respuesta al versículo 14. Él me oyó, pero la respuesta ¿cuál es? ¿Será que sí o que no? Ahora vamos a leerla. Y si sabemos que Él nos oyó, ya me escuchó, porque tengo fe, porque sé que Él me escuchó. Primero porque creí en Él. Segundo, porque yo tengo fe de que Él me escucha. Esto no es porque sienta escalofrío, es porque yo lo sé porque es fe. Fe. Es por fe que nos movemos. Y entonces dice acá, si sabemos que Él nos oye, cualquiera cosa que pidamos, sabemos que, wow, aquí está la respuesta, que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. No solamente escucha, sino que debemos saber, y esa palabra saber es tener fe, creer que la tenemos. La tenemos. Está enfermo de lo que sea. Hemos pasado por situaciones difíciles con mi esposa Patty, con mis hijos en cosas terribles de enfermedad, pero nosotros tenemos la fe y dudamos, claro que dudamos, nos entra ahí el diablo con sus vainas y dudamos, pero seguimos creyéndole, creyéndole, creyéndolo. ¿Y cómo lo creo? Escudriñando, declarando, declarando, declarando. ¿Qué declaro? Lo que dice acá. Aquí lo dice, yo lo declaro, yo lo declaro. De tanto declararlo, tu mente y tu alma se alinean con esa palabra. Usted sabe que la palabra sí tiene poder. La palabra de Dios, ni forma de discutir eso, pero la palabra tuya. Y no como marita, ni como mantra, ni mucho menos, no. Pero sí hay algo que la palabra de Dios nos enseña. Que si tú dices algo, se va a caer, el chino se va a caer, ¡pum!, se cae. Pareciera como que usted como que le mandó esa situación, ¿cierto? No estoy diciendo que siempre use así, pero tomo esos ejemplos para que entienda un poquito, Pero si usted dice cosas y normalmente usted termina así, quiero comprarme esa casita, uy, pudiera hacerme una casa como esa, no, y todos los días, ay, señor, esa casa y tal, terminará comprándola. Porque su mente y su corazón todo se predispone y hay algo maravilloso, sobre todo cuando son cosas buenas, pero también para las malas. En las buenas, si usted empieza a declarar la palabra, creerla y a declararla, pues el Señor, como un niño, cuando usted le dice, ay, yo quiero helado, yo quiero helado, yo quiero helado, papá, yo quiero helado, pues el niño, el papá dice, ay, cómprale ese helado a ese muchacho, ya me tiene canso, va a comprar ese helado. Si uno se cansa y le compra, ¿cómo era Dios que nos ama? No. Entonces, en el mundo, la gente usa eso mucho. Le llaman la ley de la atracción, le llaman el positivismo, como quieran llamarle. Pero ellos descubrieron ese secreto fue en la Biblia. Y lo han aplicado. Y sin tener a Dios y sin tener la simiente y sin ser cristianos. ¿Cuánto más nosotros que tenemos al Señor, tenemos la palabra y no lo hacemos? Ahora, usted no vaya a poner en eso su fe, usted la tiene que poner en Jesucristo. Él es el que hace. Dice acá, que si sabemos que Él nos oye, cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. O sea, Él nos las da. No es por hacer la repetición que Él te las da. Él te las da porque te ama y porque tú creíste en Él. Pero a lo que me refiero es que muchas veces nosotros, para poder creer en esto, que Jesús me oye, tengo que repetirlo, tengo que declararlo. Cuando venga el enemigo a atacarme, digo, el Señor me oye, el Señor me escucha. Él escucha mis oraciones y si yo le pido lo que Él oye, sé que tendré de Él respuesta. 16. También leí el 16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado. Ay, acá hay una parte que es un poco complicada de entender. No sé si a alguno les ha pasado eso. Que les llega este versículo y qué tal que yo esté en pecado que no sea perdonable. ¿Sí? ¿No les ha pasado eso? Sí, dice acá. Yo la verdad que no había podido entender eso por muchos años. Y yo le echaba cosas y agregaba cosas y pensaba. Porque normalmente uno le pasa eso que uno... depende mucho la doctrina que tú tengas y de qué cultura religiosa vengas.
Porque si tú vienes de una cultura religiosa X o Y, vas a interpretar X o Y. Pero si tú vienes y a la palabra y escudriña la palabra y empiezas a ver que Dios es amor, que Dios es eterno, que Dios no miente, que Dios cuando dice que te ama y que te salva, que no va a dudar de eso, sino que Él está ahí. Entonces, dice acá que si alguno viere a su hermano cometer pecado, que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Si usted ve a un hermano que comete pecado, que no sea de muerte, entonces pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado, dice acá, para los que cometen pecado, ¿qué pecado? Que no sea de muerte. Entonces, ¿cuándo es que vemos a un hermano en pecado? Entonces Juan nos está diciendo que primero debemos hacer orar por esa persona. Con mucha frecuencia lo utilizamos, lo último que hacemos es orar. ¿Qué hacemos? Orar. O lo más pequeño que hacemos cuando nuestro hermano está pasando por dificultades, orar. Lo más grande y lo más pequeño siempre orar. Entonces, dice que si oramos, Dios le dará ¿qué? Le dará vida. Ojo, porque muchos pueden interpretar diferente acá. Y aquí es donde vamos. Entonces, Dios prometió bendecir la oración por el hermano que está en pecado. Cualquier pecado. Mintió, robó, está en adulterio, lo que sea. Entonces, esa oración que tú haces por tu hermano tiene un poder especial, porque es una oración de amor. Recuerda que todo esto resume en el amor. Ese es un amor ¿por quién? Por Dios y por tu hermano. Ese es un mandamiento, orar. Seguramente nos amamos unos a otros más cuando oramos unos por otros. Por eso a mí me fascina cuando en la iglesia dice, ay pastor, oremos unos por otros, ¿cierto? Estamos en el 16. Y hay pecado de muerte por el cual yo digo que no se debe orar. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es el contexto de este hermano? Entonces yo quiero decirles algo, es erróneo pensar que se refiere a pecado que lleve a muerte espiritual. No es a muerte espiritual, no es que pierda la salvación, ojo, porque Dios no puede contradecirse, Dios no puede decir que puso al Espíritu Santo y selló eternamente y para siempre, después decir que se puede salir. O sea, Él no puede ir en contravía de sus mismas promesas. Dios dijo, yo te salvé y te di vida eterna, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá y tendrá vida eterna. ¿Ves? Él no puede echarse para atrás de 20 versículos que dice que tendrá vida eterna por uno que está mal interpretado por muchos. Entonces, es muy probable que pueda tener una muerte física. Una muerte física, una muerte de cualquier cosa, ¿cierto? Pero no muerte espiritual. Puede ser que ese pecado le lleve a una muerte física. Este es un concepto, como les digo, un poco difícil de entender. Entonces, recuerda que en Primera de Corintios, en el 1 Corintios 5, habla de un hermano que cometió un pecado. ¿Y qué dijo Pablo? Yo desde aquí ya con ustedes, a ese tal entrégueselo a Satanás, porque se está acostando con la esposa de su papá. Suponemos que la madrastra. Es lo que todos suponen y sacan conclusión de eso. Puede ser la mamá, simplemente dice, allá dice que con la esposa de su padre. Entonces, ¿qué hicieron con él? No murió, no perdió su alma, no perdió su vida eterna, porque dice, a fin de que se salve su alma. 1 Corintios 5:5, léanlo. No vamos a leerlo ahorita. Y en 1 Corintios 11:27 al 30, donde Pablo dice que entre los cristianos en Corinto, debido a su conducta vergonzosa durante la cena del Señor, algunos habían muerto. Un pecado de muerte puede ser este, que tomaban la cena sin tener en cuenta que Jesucristo murió por ellos. O sea, dice que no eran conscientes de lo que estaban haciendo. La tomaban por tomarla, iban a comer, a beber, pero no sabían ni por qué lo hacían.
El que come y bebe sin discernir la copa y el cuerpo, come y bebe muerte para sí. No es que pierda la salvación, pero por eso Pablo dice, muchos entre ustedes han muerto. Muchos enfermos, no necesariamente que muera físicamente, pero dice, muchos enfermos y débiles entre vosotros. Y muchos ya duermen. Ve, ¿cuál es el pecado de muerte? Y la interpretación que hacemos acá es que el pecado de muerte no es primero para la muerte del espíritu, no es la muerte de la vida eterna, no, es una muerte física, enfermedad, económica o cualquier otra cosa. ¿Y por qué? Porque ha dudado de que Jesucristo es suficiente Salvador y le ha agregado algo. Le agregó obras, o le agrega ayudas, o le agrega ayunos, o le agrega cualquier diezmos, o le agrega pactos, o le agrega... No. Yo digo que esos son pecados de muerte. Y por tales no se ore. O sea, te ore por alguien que está equivocado, que está ignorante, está bien. Entonces, si usted mira ya, eso es algo que uno lo pone como a pensar fuerte, ¿no? ¿No le parece? Es algo tremendo. Claro, lo que sí debe tener en cuenta es que no es muerte del espíritu. O sea, no mueres eternamente. Es muerte física, que Pablo la recuerda ya en 1 Corintios 11 y en 1 Corintios 5. Es muerte física, muerte de salud. Algunos están enfermos, otros están débiles. ¿Por qué? Porque cometieron el pecado de no discernir el cuerpo y la copa, o sea, lo que están haciendo. Cuando yo tomo la copa de Cristo, cuando yo como el pan del Señor, yo bebo y como, yo tengo que ser consciente de que estoy comiendo y bebiendo lo que representa que hizo Jesús en la cruz por mí, salvación perfecta, completa y total. Él no hizo un sacrificio a medias. Cuando yo dudo de ese sacrificio, vienen el diablo y ataca. No es Dios, el diablo y ataca. Ataca tu salud, ataca tu economía, ataca todo. ¿Por qué? Porque dudaste de lo ahora de Jesús. Dios se pone triste, el Espíritu Santo se pone triste y el Señor también. Cuando se contrista el Espíritu Santo de Dios, está triste Dios y el Señor Jesús y todo. O sea, la Trinidad, la triunidad, el único Dios verdadero, que es uno solo, ¿no? Para que no vaya a pensar que tenemos tres dioses, no. Uno solo, compuesto de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es lo que dice. Entonces, dice acá, allá recuerda, dice, somos castigados, y dice, por el Señor, para que no seamos condenados por el mundo. Aclara, para no ser condenados. Entonces, aparentemente un creyente puede pecar hasta el punto donde Dios piensa que es mejor traerlo para la casa y se lo lleva. Probablemente porque de alguna manera han comprometido su testimonio tan significativamente en esa área. Sin embargo, yo creo aquí que es muy presuntuoso pensar de esa manera en cada caso de muerte. No vamos a juzgar, este se murió porque no, estamos tratando de interpretar lo que Juan está diciendo acá. Entonces, está dando como un sentido muy vago también con decir que Juan quiere decir que un pecado de muerte puede ser, algunos decían por ejemplo que era la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ningún hijo de Dios blasfema contra el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo que mora en ti y en mí, por ejemplo en mí, ¿cómo yo voy a blasfemar del Espíritu Santo si el Espíritu Santo es el que me guía? No puedo. El que blasfema contra el Espíritu Santo no tiene el Espíritu Santo. No lo tiene. Una casa dividida entre sí no prospera, no puede crecer. Yo no puedo pelear contra yo mismo. El Espíritu Santo no puede poner algo en contra de él mismo, mejor dicho. O sea, el pecado, lo que habla ya que cuando habla del pecado contra el Espíritu Santo, la blasfemia, es para aquellos que no tienen al Señor y no aceptan a Jesucristo. Ojo con esto.
Esto también es una bomba. Usted va a quedar muy claro aquí para allá si lo quiere aceptar o si no, escudriñe más las escrituras. No le pregunte a nadie más, escudriñe las escrituras. Deje preguntar y leer tanto youtuber. Más bien vaya a las escrituras. Eso es lo mejor. Mire, recuerde que Dios no se puede contradecir. Si ya me aseguró la vida eterna a mí, ¿yo cómo voy a perder la hora por blasfemar del que me salvó? ¿Quién puede ser tan tonto de blasfemar? O sea, blasfemar es maldecir al que me salva, al que me saca de allá y me da la vida eterna. ¿Cómo puede hacer eso? No, eso es absurdo. Lo hace solamente aquel que conoce la Biblia, puede que la conozca, conoce toda la doctrina, pero nunca ha nacido del Espíritu. Y ese se aparta de la iglesia y empieza a blasfemar de Dios, a blasfemar del Señor, a blasfemar de su novia, de su iglesia, a blasfemar. Ese blasfema contra el Espíritu Santo. Nadie más. El pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo, que no tiene perdón de Dios, ¿cuál es? Pues no recibir a Jesús, no creer en Jesucristo. ¿Ah? Entonces, por eso, él dice, bueno, hay pecado que no es de muerte. Hay pecado que no es de muerte. Y por el cual yo digo que sí se pida. ¿Cuál es el pecado que no es de muerte? Ya lo dijimos. Pecado que no tenga que ver con negar la obra de Jesucristo en la cruz. Negar que Él es Dios. Recuerde que todo el contexto que nos está diciendo, el texto y contexto, el contexto de Juan es que esos que son gnósticos están negando que Jesús es Dios y que Jesús es hombre. Que Él no padeció todo eso que dicen en la cruz. No, Él no pagó. No. Esos son los que dice, no oren por ellos. No oren por ellos. ¿Para qué gastan ahí? Ese es un pecado de muerte. Pero el que se equivocó, mintió, robó, golpeó a otro, bueno, no sé, hasta fornicó, no sé qué cosas hará. Mira, como el hermano de 1 Corintios. Está en adulterio, está en fornicación. ¿Qué dijo Pablo? Mátenlo, no. Entrégueselo a Satanás. ¿Para qué? Para que sufra. Y estando en sufrimiento, recuerde que Dios le ayuda y lo perdona. ¿Ok? Eso es lo que queríamos hablar. Muy bien. Era importante eso porque es que no quería que lo pasáramos por alto. Y termino. Aquí está esto que estábamos hablando y vamos al versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿Quién lo guarda de que no practique el pecado? El mismo Espíritu Santo de Dios. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está todo bajo el maligno. Lo siento, si tu hermano es del mundo, está bajo el maligno. Si tu papá es del mundo, está bajo el maligno. Y si tu hijo está en el mundo, está bajo el maligno. Entonces tenemos la semilla, tenemos la simiente que es el Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que nosotros debemos recordar. Y luego dice el 20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es el verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos. Termina diciéndole hijitos. Por lo tanto, estamos en el verdadero. ¡Wow! Esto está espectacular. Entonces, escudriñe, medite, hable con la Biblia, que es el Espíritu Santo de Dios, el Verbo que es Jesús. Ahí están. Y va a entender. ¿Que quedó claro? Si no le quedó claro, puede escribirme a mi WhatsApp y podemos conversar otro poquito más allá. Dios me los bendiga.